Amigos y amigas de Esta es mi voz, espero que estén súper bien. Estoy muy contenta de estar aquí de vuelta. Mi nombre es Angélica Mendoza. En caso de que sea la primera vez que me ven, les doy la más cordial bienvenida al podcast, al video de YouTube, porque también nos colamos el podcast hasta YouTube para tener mayor cobertura. De todas formas, nos encuentran en todas las redes de podcast. Estoy contenta de estar aquí grabando para ustedes. Estoy emocionada del tema que voy a tocar esta vez porque me parece que este tema... Hay momentos en la vida en la que yo siento que se nos agrava más, como que de pronto a las personas, de pronto hay cosas que te pasan que te inundan de temor. Vamos a hablar sobre los miedos. Yo obviamente como cualquier humano y como tú estoy segurísima, lo he experimentado un montón de veces en mi vida con diferentes razones y con diferentes intensidades y con diferente tiempo de duración. Yo creo que a lo mejor hay dos significativos que quiero contarles aquí. El primero es cuando pasó lo de la tiroides, obviamente yo atravesé por un periodo muy intenso de temor porque es normal, es completamente comprensible todas las cosas que te pasan por la cabeza. Sin embargo, creo que vale mucho el empezar a desglosar, vamos a desmenuzar qué es lo que está pasando en el cerebro de las personas. Esto me ayudó muchísimo a mí a entender genuinamente cómo era que mi cerebro estaba traduciendo la información que estaba ocurriendo a mi alrededor. Y obviamente, ahorita, de hecho, estoy con este libro que It Didn't Start With You, creo que súper popular ese libro, que creo que en español se llama Este dolor no es mío. Me ha ayudado también mucho a conectar, a entender cuáles cosas de pronto no son completamente mías, pero a lo mejor están ahí dentro de mi información, de mi genética. Y hay ciertos hechos que nos ayudan, desgraciadamente o agraciadamente, todo depende de cómo lo percibamos, nos encienden esas cosas, esos temores, esas cuestiones y bueno, dependiendo de lo que esté ocurriendo, obviamente la intensidad puede ser y la duración también. Creo que esto es como muy importante también porque no podemos también estar con miedos crónicos. Vamos a irnos hacia lo que es el lado cerebral de las cosas. Existe la mentada amígdala que pudiese parecer a simple vista como una enemiga de las personas porque enciende muchos sistemas en el cuerpo que a lo mejor pueden sonar como, ok, está jugándola en mi contra, pero la realidad es de que tiene una razón de ser. En tiempos primitivos el humano necesitaba algo que le encendiera el estás en peligro y que hiciera una cadena de reacciones corporales que lo prepararan para protegerse del peligro. El problema ahora es cuando venimos a traer esto a una era moderna, cómo ha mutado la idea de peligro para el humano. Ya la mutación ya no nos estamos eh, teniendo cuidado que si hay algún dinosaurio o algo así, porque ya no existen. Entonces ya ha mutado, ya los peligros que hacen que el humano esté, válgame la redundancia, que corra peligro, ya son distintos completamente. Entonces ahí es donde se pone muy interesante esto, porque no existe realmente a nivel médico o biológico una forma en la que podamos reestandarizar a la amígdala, a la función de la amígdala, porque obviamente la necesitamos, pero también muchas veces se nos puede salir de control. Y el hecho de que la amígdala esté constantemente trabajando en el cuerpo, ¿qué es lo que hace la amígdala? Genera unas hormonas que encienden ese sistema, esa cadena de protección que el cuerpo genera. La piel se nos puede poner hasta incluso un poquito más dura cuando estamos en peligro. Cuando sentimos también el estómago de pronto, si de pronto estás haciendo digestión, se para completamente. ¿Por qué? Porque todas esas cuestiones necesitan energía, extraer energía para protegerte de determinado peligro. Entonces el cuerpo reacciona así, es nuestra biología. Entonces aquí o lo hacemos nuestro amigo o lo entendemos y lo trabajamos de una forma muchísimo más fría. No voy a decir frío a nivel calculador, pero sí de una forma mucho más informada. A mí particularmente es la forma en la que me ha ayudado. Desgraciadamente también, obviamente hay condiciones que a lo mejor hace que el cuerpo se encienda, la amígdala se encienda de una forma mucho más recurrente y demasiado tiempo
el que la amígdala esté activa por demasiado tiempo o por demasiadas veces, obviamente está fortaleciendo en el cerebro ese circuito cerebral y se pone muy fuerte. Es como estar haciendo muchas veces esa mismo ejercicio, entonces el músculo se pone fuerte. Lo mismo pasa con el cerebro y con nuestros circuitos cerebrales. Vámonos a esta. Les voy a contar la que yo tuve, bueno, obviamente lo de la tiroides. Una de las cosas que obviamente me daban miedo es, ok, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es que va a cambiar mi cuerpo? Estuve recibiendo mensajes esta mañana justamente que les puse una cajita en Instagram preguntándoles cómo estaban. Y había personas que de pronto me compartieron que estaban pasándola mal por la cuestión de la tiroides. Y la verdad, les voy a decir una cosa. Este asunto de las tiroides es para gente de verdad de cabeza súper fuerte. O sea, no tengas miedo. Yo sé que el que te lo diga ahorita en este momento no te va a hacer mejor la circunstancia. Quiero que traduzcas esta información a el problema que tú puedas tener. Pero realmente a medida que tú fortaleces tu cabeza, no te dejas llevar por las circunstancias que están ocurriendo. Y es muy fuerte lo de la tiroides, porque la tiroides te puede dar que taquicardias, te puede dar incluso bajas también en tu corazón, que de pronto también se va más lento. Te nubla también mucho de pronto la cabeza en cómo puedes llegar a funcionar cerebralmente. Son cosas que son espantosas al momento que lo estás pasando. Cuando digo espantoso me refiero que espanta. Y el no dejarte llevar hacia esas cosas es toda una obra de arte. Y lo digo porque yo constantemente estoy trabajando en eso. Y cuando yo vengo me pongo aquí y les digo, amigos, todo va a estar bien. No lo estoy diciendo nada más con la boca para afuera. Realmente lo estoy diciendo, es un trabajo interno que no termina. Yo de pronto parece mentira, pero a veces me he topado con cosas que yo misma he escrito para desarrollarles los temas que hago. Y de pronto yo misma me doy el consejo. ¿Qué significa esto? Que no hay no es un proceso lineal. El perder un temor, el masterizar, el conocer qué es lo que está detrás de eso. Es un proceso que constantemente te va a ir, no es la línea de tiempo convencional, ¿va? Entonces, bueno, yo la verdad empecé no les voy a decir a sobreleer, porque tampoco quería yo empezar a generar la hipocondria de estar, de por sí, ya la tengo ahí más o menos presente, entonces no quería darle más alimento a la hipocondria de que vinieran a salirme más cosas, pero sin embargo, sí empecé a informarme realmente sobre lo que ya estaba presente en mí. Entendía que estaban ocurriendo ciertas cosas, bla, bla, bla. O sea, a medida que las pude ir entendiendo, también pude objetivizar las sensaciones corporales y por ende trabajarme mentalmente. Pero siempre es eso, el constantemente, yo creo que una cosa que quiero compartirte, si hay algo muy importante que tenga que decir en este episodio, es que no le creas a tu cabeza todo lo que te dice. Y yo sé que suena muy curioso que te lo diga, pero vamos a remontarnos a cuando eres niño y que de pronto tú genuinamente crees, siendo un niño o niña, crees en los monstruos, crees que están debajo de tu cama, te da temor, te mueve todo tu mundo y tu cabeza está genuinamente en una psicosis porque puede que estés ahí pensando que eso va a ocurrir y que si se apaga la luz y lo que sea. Y cuando llega el adulto le ayuda al niño a objetivizar la realidad y le dice, no, eso está en tu cabeza. Entonces, es exactamente lo mismo que pasa cuando se trata de temores cuando eres adulto. La cuestión es de que a lo mejor ya cuando uno es adulto ya no está el papá o la mamá constantemente viniendo a decirnos, oye, eso que tú estás pensando pues no es tan real o a lo mejor no es tan factible. Puede que sea real, pero no puede que sea tan factible. La estadística a lo mejor de alguna forma o favorece o no favorecerá que las cosas pasen, pero ahí es en donde entra el adulto que está en ti. El decir, ok, ya tengo yo que llenarme de las herramientas para yo mismo o yo misma ayudarme a salir de determinada circunstancia y de estar cuestionando a nuestra cabeza realmente qué tan factible, qué tantas probabilidades objetivamente existen de que tal o tal cosa ocurra, como para que yo esté encendiendo todas mis alarmas de temor. Esa es con la cuestión de la tiroides, pero ahora les voy a contar otra, porque les voy a decir una cosa. Yo soy una persona muy, muy miedosa. A mí me da miedo, no les puedo explicar la cantidad de cosas. Creo que podría hacer un podcast para que nos reamos todos juntos de la cantidad de cosas que a mí me dan temor.
Pero una de las que también me dan demasiado miedo, y lo voy a decir, o sea, todavía a la actualidad, y parece un poco irónico, he tenido, gracias a Dios, la fortuna de poder viajar bastante y tomar vuelos absurdamente lejos, absurdamente viajes muy pesados. Pero a mí sí que me da mucho miedo subirme a los aviones y sí me gana mucho esa ignorancia de decir, es que, ¿por qué es que esa cosa tan gigante, esto, cómo es que eso puede estar ahí tantas horas trabajando en el aire y no se cae y todo eso? Y bueno, una cuestión curiosa, datos curiosos, mi esposo él es ingeniero, él trabajó para Airbus y estuvo diseñando unas partes del A380. Entonces, gracias a Dios por ese lado, o sea, tanto eso como también de pronto la vida también me ha llevado a tener muchos amigos pilotos. Y les voy a decir algo, o sea, genuinamente yo siempre les atizo de preguntas porque genuinamente creo que cuando tienes temor en algo, tienes que conocer al enemigo. No estoy siendo sarcástica cuando digo conocer al enemigo, porque obviamente no son enemigos, sino es que tú en tu cabeza, en tu mundo, tu traducción es lo que genera, pero ahí es en donde vale, ok, primero que lo cuestiones y también que lo conozcas. Cuando lo conoces, sabes también cómo es que funciona ese detrás de ese temor. Y otra cosa curiosa, si analizamos lo que es el temor, realmente el temor es la falta de preparación que tú estás inconscientemente consciente que no tienes para determinado problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque dices tú, mierda, no tengo yo las herramientas para volar un avión. Yo no las tengo claramente, por eso es que no puedo computar cómo es que eso es factible, cómo es que eso es real. Y eso puede traducirse a muchas otras cosas. Por ejemplo, lo mismo cuando estás atravesando, que apenas estás empezando a lo mejor con un problema de tiroides o lo que sea, un cáncer o lo que sea, que tienes esa cuestión de decir, ¿realmente tendré las herramientas para atravesar esto? ¿Realmente? Entonces, cuando empiezas a adquirir esas herramientas de una forma mucho más consciente, ahí es en donde cambia completamente la forma en la que encaras eso. El temor. Ya me subo yo al avión sabiendo que, bueno, ya sí pueden pasar fatalidades, ya lo sé. No voy a hablar de estadísticas porque obviamente cuando hablamos de temores, tú no estás con los números sacando, ok, esto es, tenemos un 20% de probabilidad. No estás pensando en la estadística, estás pensando que te va a pasar. Así de simple. La importancia aquí es que tanto dejas que eso te paralice. Hace como 10 años, realmente yo sabía que estaba como muy expuesta a tener que tomar vuelos demasiado largos, estar tan lejos de la familia, mi país, de bla, bla, bla. Yo sabía que esa era la exposición, porque no te vas a estar yendo en barco de un lugar a otro, no hay otra forma de acortar esas distancias, entonces realmente tenía que estar constantemente encarando ese temor. Número uno, porque estaba muy lejos, y número dos también porque nos encanta viajar a mi esposo y a mí. Entonces, nos toca esto y yo recuerdo genuinamente haberme metido a blogs hay un blog que les estoy hablando hace 10 años. Espero todavía siga existiendo ese blog, que era de varios pilotos que estaban justamente hablando de todas esas cuestiones por las cuales, primero que nada, conoces cómo es que funciona la aeronáutica, o sea, de toda la aerodinámica de los aviones, bla, 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 los materiales, la resistencia de los materiales que están, de los que están construidos, la forma en la que están hechos, los trainings que ellos tienen, bla, bla, bla. Entonces empiezan a hablar de todas esas cosas. Obviamente esto no va a exentar de alguna fatalidad, pero es que, vaya, la vida es así, también no podemos estar pensando que nosotros estamos en todos los altos índices de fatalidades, que estamos expuestos a todos los índices de fatalidades, porque yo creo que es precisamente eso ya es a estar alimentando la fatalidad, estás de alguna forma llamándola. Y yo soy así, les voy a decir, de verdad, yo esto que les estoy traduciendo en vuelos, en lo de la cuestión de la tiroides, creo que lo he llevado a cabo en mi vida, o sea, este proceso lo he llevado a cabo en muchas diferentes áreas de mi vida y creo que es un proceso replicable, o sea, genuinamente confío en lo que les estoy diciendo, porque a la final del día me ha ayudado también a conquistar muchas cosas, a hacer muchas cosas. Hemos podido viajar muchísimo, mi esposo y yo, y genuinamente también he llegado a un punto en donde yo disfruto de viajar
viajar, o sea, de volar. Ya sé, esto es súper curioso, esa dualidad puede existir, claro que existe y yo lo siento genuinamente. Y bueno, empecé a leer mucho sobre este blog y me empecé a generar como, bueno, ahora se les llaman mantras. Yo les estoy hablando de hace 10 años, no existía tal cual el genérate el mantra, no, pero sí me empezaba yo a identificar, ok, cuáles son las partes que te espantan de volar, que no me gusta cómo se siente el jaloncito cuando de pronto se mete el tren de aterrizaje, porque aprendí, honestamente, y les puedo decir algo, me sé todas las partes críticas y no críticas de lo que sucede en un vuelo, porque he volado muchísimo. Entonces estaba tan en constante conexión con ese temor que les juro, me sudaban las manos. Muchas veces había momentos en los que sí iba con las manos muy sudadas, así que no soy pasajera de hacer ruidajo porque no es mi forma de ser, la verdad, pero sí iba pasándola mal, honestamente. Entonces, bueno, sí tuve, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, sí tuve un par de experiencias no peligrosas, pero sí un poco estresantes en varios vuelos que obviamente se estuvieron ahí como el perfect storm. Ocurrió cuando tengo a mi hija, creo que ahí fue donde sí mi cerebro, porque creo que aquí es muy importante que tengas en cuenta qué tanto papel realmente está tomando la forma en la que está funcionando tu cerebro. Yo después de que tuve a Emma, sí empecé a desarrollar temores, slash fobias, que antes no eran tan fuertes. Yo se lo atribuyo a lo mejor al cambio cerebral que haya tenido con la maternidad, obviamente también químico y hormonal, porque no podemos descartar ninguna de esas tres cosas. Yo te lo digo a ti, te lo paso al costo si de pronto tienes alguna cuestión que ya sea hormonal o química que a lo mejor no te esté trabajando, que estés teniendo algún problema. Creo que es muy importante que revisites esa cuestión para que te entiendas de una mejor forma. Creo que cuando te empiezas a entender tú mejor que lo que nadie te puede entender, creo que ese es un superpoder que de verdad te puede liberar mucho. Voy a regresar a esto. Empecé a leer, anoté mentalmente, dije, bueno, estas partes del vuelo me dan mucho miedo y de pronto empecé ok, vamos a buscar la respuesta con los pilotos, que son los que saben. Entonces empecé a notar que mis temores realmente tenían una respuesta científica detrás que me ayudaba a calmar ese temor y me ayudó a entender que estaba atravesando yo por cosas que significativamente el vuelo me encaraba a incomodidades. Y la respuesta que mi cuerpo hacía era el tener temor porque, no sé, así de simple, porque es normal, es natural. Entonces, de hecho sí va esto a algo mucho más profundo, pero creo que no es el tema de este podcast, de este episodio como tal. El tema realmente va mucho a cómo yo lo encaré. Entonces, me quedé con esas 3, 4 respuestas en mi cabeza y cada vez que yo iba a tomar un vuelo, como que ya lo tenía mucho más en mente. Esa es otra cuestión que hice y también empecé a hacer mi kit de emergencia. Y mi kit de emergencia realmente es solamente decía, bueno, ¿qué quiero hacer que me relaje? Mientras estoy pasando por esa crisis. Para mí la crisis podía ser simplemente estar pasando por turbulencias muy fuertes. Por tomarles un ejemplo simplemente que tiene que ver con el ejemplo que les estoy dando. Entonces dije, ok, a mí la música me pierde, amigos. O sea, no les puedo explicar cómo pierden con mi playlist. Empecé a hacer un playlist que al día de hoy es larguísimo. Creo que ese playlist ahorita, les voy a decir cuánto dura el playlist, porque en verdad dura demasiadas horas. Este playlist es demasiadas canciones. My God. Y dura 46 horas este playlist, así que puedo aventarme una ida y regreso a México desde Australia perfectamente. Hice ese playlist y dije, ok, voy a meter las canciones que me ponen contenta, canciones que hacen que me valga madre cualquier cosa, bla, bla, bla. Entonces empecé a hacer ese kit de emergencia personal. Sí me ayudé, voy a ser muy honesta, esto es como una cosa que no, obviamente no voy a recomendar como tal, porque esto creo que depende mucho
de que no tengas algún problema. Yo no tengo, gracias a Dios, ningún problema con el alcohol, así que yo perfectamente bien me podía tomar una bebidita antes de, una cerveza antes de volar y me relajaba porque yo no tengo problemas de alcohol, o sea, no, eso es muy sensible porque yo sé que hay personas que podrán potencialmente tener algún problema. Por ninguna forma quiero decir que sea un sustituto a relajarte, igual y te puedes tomar una Simplex, si no las han probado son lo máximo. También tengo Simplex, entonces imagínense, yo tenía varias como herramientitas. Bueno, si no me podía tomar una cerveza, me tomaba mi Simplex, ponía mi playlist y justo cuando estaba el avión, cuando va subiendo, que son momentos que a mí me estresan mucho, estoy escuchándolo. También empecé mucho con el Candy Crush. Les juro, a mí jugar con el celular también me pierde. Me gustan, tengo varios jueguitos que me pierden completamente, entonces empecé a usarlo, a retrabajar básicamente esa conexión cerebral. Ya mi cerebro está muy acostumbrado a alarmarse en determinados momentos del vuelo. Entonces ahora lo que hago es que acostumbro bajo las mismas condiciones a mi cerebro a trabajar diferente. Básicamente eso fue lo que hice, eso se llama hackear el cerebro, es neuroplasticidad en plena, creo que de verdad que no recuerdo si exactamente este ejemplo se los puse en el episodio de neuroplasticidad, porque yo juro por la neuroplasticidad, de verdad creo que el cerebro no es estable, el cerebro cambia constantemente, está diseñado para cambiar, de hecho, las formas en las que trabaja. Y bueno, yo hice esto con lo que es mi miedo a volar. Actualmente todavía si vuelo, obviamente hay partes del vuelo que me pueden poner de pronto estresada. Voy a contarles el último vuelo que tomé, que fue hace 2 meses, que veníamos de Dubái para Australia. Resulta que cuando pasas la línea ecuatorial se forman muchas tormentas por ahí y de hecho tiene mucho sentido. Yo viví en Ecuador y sí, en esa parte como que es muy fácil que la lluvia, bla, bla, bla. No sé si también tenga que ver la altura, pero bueno, estás en el avión y cruzando de Dubái para acá, todo lo que es el Océano Índico. Amigos y amigas, yo creo que atravesamos como 4 tormentas y parecía el avión que estaba así. Veníamos en un avión de Qatar Airlines que tienen cámaras. Ahorita ya la mayoría de los aviones que son vuelos así tienen cámaras por todos lados. Entonces tú puedes acceder como pasajero a ver la cámara. Entonces me despertó, estaba muy cansada, pero estaban tan fuertes. Yo creo que han sido las turbulencias más fuertes de mi vida. De pronto estábamos, Emma y Eduardo les vale madre la vida, ellos no tienen ningún problema con eso, pero yo sí. Entonces recuerdo que prendí la pantalla y empecé a ver la pantalla, la cámara que está arriba en la cola, hay una que tiene arriba, entonces se puede ver el avión de largo. Entonces, qué lástima que no lo grabé, yo creo que estaba tan espantada en ese momento que dije, no, no lo voy a grabar porque no. Pero les prometo que el avión parecía que lo estaban haciendo así. Entonces, el punto fue que ahí no entró en un temor así de, pero sí hubo un punto en medio de la tormenta, literalmente, porque fueron varias, por cierto, que de pronto dije, ok, este pedo ahí sigue, ¿sabes cómo? Y eso es donde te hace precisamente decir, ok, yo pienso catastróficamente que esto puede ser el fin, ya va a valer madre el vuelo. Yo lo estoy pensando porque soy una ignorante, simplemente porque yo no soy el piloto, porque yo no estoy ahí en la cabina viendo lo que está pasando y cómo se está tomando, qué medidas se están tomando para que todo esté bien. Y de pronto ya es cuando empiezo a decir, ok, y esto sigue andando. Y ahí justamente es en donde digo que si esto es lo peor que de pronto estás atravesando en el determinado momento y las cosas siguen andando, a lo mejor que sí que no es el final. Ahí es donde es momento de reconfigurarte y decir, ok, si esto sigue andando aún en esas condiciones que son tan a lo mejor improbables dentro de mi cabeza, es momento de cuestionar mi cabeza. ¿Qué tanto mi cabeza está haciendo sentido, mis pensamientos, con la realidad de las cosas? Y yo creo que el atravesar constantemente todos estos pasadizos mentales, a mí me gusta mucho ver de pronto también en la cabeza un poco como eso, la mente de las personas. Somos como estamos tenemos muchos pasadizos, tenemos muchas, ¿cómo se dice, Mace?
la cabeza de las personas es como un laberinto que está lleno de pasadizos que llevan a diferentes cosas. Entonces es interesante ver cómo hay muchos pasadizos que estamos recurrentemente atravesando. Y muchos de ellos nos los cuestionamos hacia dónde nos llevan, pero muchos otros no. Entonces yo te invito a que si tienes algún temor, hagas ese trabajo de reversa. Le llaman reverse engineering, vete desde el temor hacia donde empieza el trigger, para que entiendas y trabajes en cada una de esas áreas, objetivices ese temor y ya lo dejes de ver como un enemigo, porque muchas veces nos pasa eso, vemos a los temores como enemigos directos y lejos de ello muchas veces nos pueden venir a dar pistas de en dónde tenemos que trabajarnos. Y genuinamente veo que en el trabajo que realizamos, no nada más, yo creo que la parte más superficial que podemos a lo mejor rescatar es el no tener temores ya tan fuertes, pero lejos de ellos yo creo que lo más importante es la forma en la que te masterizas como persona. Cuéntame a ti qué te da miedo, si te da miedo como a mí volar. Disfruto, a la actualidad les voy a ser muy honesta, pero he pasado muy buenos vuelos. A partir de haber atravesado tantos malos vuelos también, a ver si estaba asegurándome que esto estuviera funcionando. He tenido muy buenos vuelos de verdad y he aprendido a atravesar diferente esas tormentas personales, precisamente porque la verdad no iba a permitir que el miedo a volar me quitara uno de los placeres que más me llenan el alma, que es viajar. Y voy a decir algo que esto tiene un poco que ver con el libro de It Didn't Start With You. Me da mucha gracia. No es así como el tema más importante de las cosas que he revisitado dentro del libro, pero sí me puedo dar cuenta que la mamá de mi papá, por ejemplo, ella siempre tuvo mucho temor a volar. Ella realmente nunca hizo muchas cosas de viajar ni nada porque siempre estuvo muy atada a ese temor y antes de que ella muriera, creo que fue la última vez que la vi, en paz descanse, porque ella murió ya hace algunos años, me dijo que admiraba mucho el que yo hiciera, que iba acá y venía y que no sé qué, y ahora entiendo más, de una forma más profunda, porque es verdad, a lo mejor me encaré distinto y no me quité ese placer, no me lo he quitado, pues, porque me parece que es justamente eso. Muchas veces los temores nos quitan placeres, nos quitan oportunidades de crecimiento, nos quitan muchas cosas, nos estancan a la final del día. Y cómo reaccionamos hacia ello es esa masterización que les digo y esa liberación. Yo te invito a que te liberes de cosas, de temores, a que hagas la maleta más ligerita para que puedas darle más lejos. Cuéntenme a qué le tienen temor ustedes, cómo podremos trabajar eso, cómo puedes hacer el trabajo de ese laberinto, el reverse engineering que les estoy diciendo, cómo podemos trabajar esos triggers también. Creo que ahí hay muchas respuestas que rascarle. Y bueno, amigos y amigas, ahora sí ya me voy a callar. Tenía muchas ganas de platicar de esto. No sé, la otra vez estaba casi por quedarme dormida, estaba pensando que quería platicar de esto. Entonces lo traía aquí en la cabeza y dije, vamos a hacer podcast de esto. Mi nombre es Angélica Mendoza. En caso de que sea la primera vez que me ven, les invito y las invito a todas mis redes sociales. Normalmente andamos más ahorita entre Instagram y Facebook y YouTube también. Posteamos, este podcast está en todas las plataformas de podcast disponible y pues nada, nos vemos al siguiente episodio. Les mando muchos besos y bendiciones y espero de verdad, de todo corazón, que este podcast les llegue al corazón para liberarlos, básicamente. Besitos.